Voces y visiones. Diferentes ópticas de la realidad de Colombia y el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Voces y Visiones. Gracias por estar con nosotros, con nosotras, aquí escuchando y viéndonos eh, y reflexionando juntos sobre estos temas fundamentales que nos ayudan, digamos, a dignificar la vida y a fortalecer el sentido de comunidad. Hoy queremos hacer un saludo fraterno y emotivo invitándolas a suscribirse a nuestro canal para seguir compartiendo estas miradas que nos inspiran y nos transforman, que es lo fundamental. Nuestro profundo agradecimiento también a Ordimbre Radio 100.6 FM y a La Voz de Mi Barrio 7 por retransmitir cada miércoles a las 10 a.m. de la mañana, pues este programa que es de todos y todas. En esta edición de Voces y Visiones exploraremos una problemática profundamente arraigada, pero digamos poco visibilizada, que es precisamente el despojo histórico y sistemático de los saberes indígenas, a través del análisis del trabajo del doctor Ricardo Contreras Soto, el Ricardo Antonio Tena y el doctor Felipe Heredia Alba. Abordamos cómo estos conocimientos ancestrales de nuestros pueblos originarios han sido marginados y apropiados y desacreditados por estructuras coloniales, científicas y económicas. Frente a ello, los autores proponen no solamente una lucha por el reconocimiento, sino una urgente popularización del conocimiento entendida como un acto de justicia epistémica y cultural que busca precisamente reequilibrar las relaciones de poder entre los saberes hegemónicos y los saberes de nuestros pueblos originarios. Buenas noches, ¿verdad? Un saludito de ustedes. Nos complace tenerlos desde México para que hablemos un poco de estos problemas históricos, ese epistemicidio del doctor Ricardo Soto Contreras. Es doctor en administración y maestro en antropología, es investigador de la Universidad de Guanajuato y del CIDE y trabaja en el desarrollo económico Celaya. Es investigador mexicano reconocido por sus aportes en la economía social solidaria desde una perspectiva crítica y latinoamericana. Hoy también nos acompaña el doctor Ricardo Antonio Tena Núñez, investigador mexicano con una sólida formación interdisciplinaria, es ingeniero, también arquitectura, antropología, historia, doctor en urbanismo por la UNAM. Su trayectoria combina urbanismo, antropología y políticas del desarrollo, aportando a la construcción de una economía social con mirada crítica y comprometida con la justicia territorial y comunitaria. El doctor Felipe, bienvenido. Encantadísimo también de conocerte. Nos gustaría que también te presentaras en nuestro programa de Voces y Visiones y poder empezar entonces a crear esta interlocución tan importante que hoy nos reúne. Ok, pues buenas noches y muchos saludos a tus comentaristas y presentadores. Y bueno, pues nomás presentarme rápidamente, pues yo soy antropólogo social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y he participado en algunos eventos y algunos foros importantes, básicamente que tienen que ver actualmente, más bien últimamente con el patrimonio histórico. Entonces, y actualmente pues trabajo en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico en la sección de posgrado con el doctor Ricardo Antonio Tena. Bueno, bienvenido, doctor Felipe Heredia. Gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros, dedicarnos este tiempo para reflexionar y contar toda la historia, todo lo que ha pasado con nuestros pueblos originarios. Vamos a darle la palabra al doctor Ricardo Contreras Soto para que nos contextualice sobre el tema que vamos a hablar hoy. Bienvenido, mi doctor Ricardo. Muchas gracias, Armando, nuevamente con ustedes. Pues estamos en la saga o en la continuación del libro de presentaciones de capítulo del libro que nos has hecho favor de abrir en este espacio, del libro de investigación y construcción de la economía social desde la epistemología del sur. Es un libro que lo edita CONACYT, con H, y el Fondo de Cultura Económica, y que, bueno, muchos de nosotros, ustedes, bueno, varios de aquí, nos has dado la oportunidad de presentarnos. El capítulo que vamos a presentar el día de hoy
es el robo a los saberes indígenas y la lucha por el reconocimiento y la necesaria popularización del conocimiento. Y efectivamente es un tema muy importante en toda Latinoamérica, porque en toda Latinoamérica de alguna u otra forma pasó, y que tiene que ver pues con las poblaciones nativas, con las poblaciones, los pueblos originarios, los grupos indígenas, y también con una reflexión profunda, importante de pues qué son los saberes, y cuál es la diferencia entre conocimiento y saberes, y quien ha dado pauta o quien ha dado pista de lo que es los saberes y los conocimientos, lamentablemente son los que lo subestiman a los saberes. Y queremos decir que la lucha por el reconocimiento de los saberes es algo muy importante, porque es la lucha de la capacidad de pensarse, de interpretar las cosas, de tener formas organizadas de cada momento histórico de los grupos sociales para que cada uno plantee su identidad, su cosmovisión, las cuestiones del cosmos y muchas otras cosas que tienen que ver con su vida y con la vida cotidiana. Y negar estas cosas es negar que la gente puede pensar y representarse e interpretarse por sí mismas. Entonces, la lucha por el reconocimiento es una lucha epistémica, efectivamente, de justicia epistémica, donde pocas veces se le ha dado la palabra a la gente, pero sobre todo hay una serie de situaciones, ¿no?, que en lo sucesivo lo vamos a abordar. Entonces, cedo la palabra a mis compañeros. Entonces, esta es la introducción. Somos el capítulo 6 y es un tema apasionante. Gracias. No, sí, muy importante. Cada vez hacer visible pues esta problemática histórica. Digamos que aquí hay una organización que se llama ANUC, no sé si ustedes la conocen, y otras organizaciones, digamos que ellos pues hablan y se defienden los saberes propios no solo del acto cultural o académico, sino parte de una estrategia de lucha por la autonomía y la soberanía alimentaria, el derecho a decidir sobre los propios cuerpos y territorios. Entonces, nos parece muy importante que no se trata de solo de reconocer los saberes, sino reconocer también los derechos de decidir cómo vivir, cómo sanar, cómo sembrar esa verdadera lucha. Doctor Ricardo Tena, ¿qué pudiéramos nosotros seguir ahí como profundizando en la introducción que hace nuestro compañero Ricardo Contreras? Bueno, buenas noches Buenas a todos. noches. Armando, qué gusto saludarlos. De igual Saludarte forma. y a la audiencia también. Ya somos clientes del programa. Qué bueno, no, eso es un honor que nos dan ustedes. Nos dan ustedes con su hospitalidad. Mira, yo creo que, como decía mi tocayo Ricardo Contreras, hay un universo de problemas que tienen que ver en esta publicación, en este libro, con la economía social y solidaria. ¿Qué tiene que ver la economía social y solidaria, las formas de organización social y solidaria, con otra parte del título del libro, que es la epistemología del sur? Aquí la reflexión que tiene que ver con nuestro capítulo es una reflexión donde se necesita del reconocimiento de un fenómeno internacional y local, ¿no? Ahora con esto de la globalización y el neoliberalismo, que tiene mucho que ver con la interculturalidad, ¿no?, y la multiculturalidad. ¿Por qué? Porque se han acentuado fenómenos de carácter internacional que han aproximado por diferentes medios, incluso electrónicos, a las culturas, ¿no?, las diferentes culturas de los pueblos. Y
ya sean nacionales o regionales o locales o indígenas o afroamericanas, etcétera, ¿no? Con otras culturas. Pero en este contexto de intercambio cultural, de reconocimiento cultural, que es una condición pues, universal y antiquísima, o sea, el hecho de que los pueblos se reconozcan, intercambien elementos culturales, es muy importante porque hay préstamos, ¿no? En las culturas históricamente aparecen elementos de una cultura en otra y las culturas, los pueblos poseedores de las culturas se van desarrollando y van teniendo elementos, préstamos de lenguaje, de cuestiones materiales, etcétera, pero con en general, históricamente, con un gran respeto entre ellos, ¿no? Incluso aún habiendo batallas, luchas entre los pueblos, en los pueblos americanos, entre los pueblos mesoamericanos, siempre había el reconocimiento del otro o del otro pueblo y, y se reconocían sus valores, ¿no? Sus significados, no nada más de la lengua, sino de las formas de hacer. Entonces, este fenómeno de la multiculturalidad va a ser muy importante en el momento de poder hablar de las diferencias que hay históricamente y que hay actualmente con respecto a cómo es que el conocimiento, el saber, ha sido apropiado y destruido por potencias dominantes, ¿no? En el caso de América, sobre todo por la invasión europea, ¿no? A los territorios nativos, a los territorios indígenas. Y esta destrucción es parte de las formas de opresión, no nada más de conocer lo que un pueblo sabe, sino el tratarlo de oprimir, de desechar, ¿no? Como conocimientos no válidos, como supersticiones, como una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, este tema es lo que nos abre a nosotros y a otras autoras y autores del libro a problematizar esta cuestión de los saberes, ¿no? ¿Cómo es que se puede transitar de un diálogo de saberes, de un intercambio de saberes entre pueblos, a un fenómeno de dominación y de exterminio de saberes, ¿no? Lo que nosotros llamamos el epistemicidio, ¿no? El conocimiento que pueden tener los pueblos, ¿no? Y esto se da básicamente ahora con el capitalismo de una manera acentuada en el neoliberalismo, de muchas maneras. O sea, no es nada más la apropiación de saberes indígenas para beneficio del capitalismo, de las industrias, de las empresas, ¿no? Y en perjuicio de los ecosistemas, en perjuicio de la vida comunitaria, ¿no? Y esto también se da entre sectores de las mismas comunidades, ¿no? Por ejemplo, el diálogo de saberes entre los científicos o los técnicos, ¿no? Como nosotros, ¿no? Y las comunidades, ¿no? Los pueblos, las personas. Durante mucho tiempo se utilizó el término de informante, ¿no? Con una visión extractivista muy, muy acentuada, ¿no? Y en lugar de darle su lugar a los otros, con los cuales se tiene o se debe de tener un intercambio equitativo, ¿no? Y este problema de la epistemología del sur tiene que ver con eso, con el reconocimiento de nuestros saberes propios latinoamericanos o del sur mundial, frente a la hegemonía de los saberes coloniales, ¿no? O colonialistas, ¿no? Que se han impuesto, ¿no? Históricamente. Entonces, aquí, bueno, en el mapa que se traza en el libro y que nosotros captamos en este capítulo, tiene que ver con dilucidar esos temas, ¿no? O sea, no vamos a exponer el capítulo, pero sí estos puntos que nos parecen relevantes, ¿no? Para una lectura más atenta y cuidadosa del contenido del capítulo. Es decir, de cómo se está vinculando el saber científico de los biólogos, por ejemplo, de los
geólogos, de los médicos, con los saberes ancestrales, tradicionales de los pueblos, ¿no? Y también cómo estos saberes han sido también dominados. O sea, no han sido dominados nada más los saberes de los pueblos, sino los saberes que se generan científicos en el sur mundial, ¿no? En América Latina, por ejemplo, decía Ricardo Contreras. Y esta dominación tiene que ver también con una subordinación, una expropiación de saberes, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo aquí un poco para abrir estos debates y ya si quieres, Armando, poder ir puntualizando en algunos aspectos, ¿no? Sí, claro, pero me gustaría también escuchar al doctor Felipe Heredia, porque también sería buenísimo que nos dieras un contexto ahí de lo que tú escribiste, de las reflexiones que nos invitas. Sí, bueno, bueno, nuevamente saludos. Ya me parece el artículo, hasta cierto punto considero que es clave en primera porque nos hace pensar sobre algo que supuestamente estaba ya dado, ¿no? Existía, pero no era válido pues, por varios procesos, ¿no? Yo digo que este robo de saberes tiene que ver con esos 40, por lo menos en este país, ¿no? Con más de 40 años de neoliberalismo, y también tiene que ver con esta pérdida de conocimientos, de saberes, a partir también de los procesos de urbanización y modernización en las ciudades, en el campo, obviamente también. Entonces, estos fenómenos, pues, me parece, como lo destaca en el texto, han incidido en la pérdida de saberes, de conocimientos, la apropiación, finalmente, de eso por las grandes compañías, y también, por ejemplo, la mercantilización que se ha hecho de esos conocimientos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también considero que este hurto, este epistemicidio, como se ha dado a llamar, pues es resultado también de prácticas económicas que hacen del producto social una mercancía, como decía. Pero por otro lado, me parece importante considerar que los productos, que los saberes y conocimientos son productos sociales y son de carácter muchas veces simbólicos. Transmiten valores, normas, imágenes, representaciones, costumbres, formas de socializar, formas de hacer. Se espacializan los conocimientos cuando se logran algunas obras arquitectónicas, edificios, etcétera, ¿no? Entonces, transmiten y se transmiten vía oral, ¿no? También decía simbólicamente, pero también vía otros medios de comunicación que no solamente son los orales, obviamente, pero también hay medios que se transmiten por obras materiales, por representaciones simbólicas, ¿no? Entonces, todas estas formas de conocimiento, pues también es parte de la memoria colectiva de los grupos, de las ciudades, ¿no? Que custodian los saberes, los conocimientos, y que lo transmiten vía oral y de otras formas, no solamente a través de la palabra, ¿no? Entonces, me parece que lo que está aconteciendo, esta necesidad de crear o de hacer libros o artículos relacionados con el impacto que ha generado el neoliberalismo, en tanto que ha despojado a las propias comunidades de sus propios saberes y conocimientos, ¿no? Entonces el libro es importante porque nos hace reflexionar sobre la necesidad de recuperar, de establecer algún proyecto, programas de recuperación de muchos de nuestras expresiones culturales en nuestro país que se han perdido, obviamente, ¿no? No solamente se han perdido los grupos, sino también la lengua. Y con la lengua, obviamente, pues se pierde, pues, evidentemente, casi todo, ¿no? Porque no hay. Es el caso mucho en México del grupo de los izcatecos, por ejemplo, ¿no? Que fueron reduciendo sus poblaciones hasta la pérdida. Quizás muchos de ellos estén en los Estados Unidos, pero aquí ya no conforman un grupo étnico fuerte, con una lengua, costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que el robo de saberes es parte mismo del sistema capitalista, ¿no? Porque no se puede más que nutrir, más que a partir de la apropiación de estos códigos, de estos símbolos que intenta reciclar y darle el carácter mercantil, ¿no? Y de esa manera, pues, borrar toda la esencia histórica
la costumbre que guardan muchas veces los objetos, los edificios, las pinturas, etcétera, ¿no? Bueno, yo lo dejaré a ver qué opinan mis compañeros. Bueno, fíjate que estábamos en el Museo de Antropología hace días y en el Museo de Antropología de México, pues hay excelentes evidencias de las culturas y esculturas principalmente. Entonces ahí vas a ver el sol azteca y el calendario azteca, vas a ver bastantes obras, pero hay un problema muy fuerte que es precisamente que no hay un museo de saberes como tal, donde hayan reconstruido, o sea, están las piezas arqueológicas fragmentadas, un pedazo de pirámide, un pedazo de esto, otro pedazo, o una obra, pero es importante interpretar todo, la cosmovisión, la relación que hay en aquel entonces entre el Calmecat, que era la escuela de la gente pobre, por llamarla, pero no es pobre, es la gente trabajadora, y está el Tepozcali, que era el de, no, el Calmecat que era de los ricos, el Tepozcali era de la gente de los oficios. Hay un sistema teocrático, hay una cosmovisión, hay unas formas de organización a través del Calpulli, y todo esto, más otras cosas que ha descubierto distintos antropólogos, pues tienen una estructura, hay una fuerza, hay una articulación que tiene que ver con el cultivo, que tiene que ver con las representaciones del maíz, y después con la seguridad alimentaria, que es la preocupación, y que tiene que ver con todo esto. Entonces, este sistema, este gran sistema que estaba en Mesoamérica principalmente, más o menos lo comparten los toltecas, los olmecas, los aztecas, los teotihuacanos. Es muy importante y esa es la articulación y la interpretación. Entonces, no eran hordas salvajes que se comían a la gente y es como la han querido representar mucho tiempo, sino que hay articulaciones en las representaciones muy importantes. A tal grado, por ejemplo, que Bernardino de Sahagún hace el Códice Florentino y en él encuentra aspectos de geografía muy importantes cuando hace el rescate. Bernardino de Sahagún, junto con gente que ya se formó en la tradición española, buscan en la historia oral de la gente en la gente azteca y en la gente recuperar a través de la tradición, pues qué era esto, qué era el Imperio Azteca, qué era qué se pensaba en todo esto, ¿no? Y fíjate, entonces está aspectos geográficos, tienen un tomo, tienen otro tomo zoología, tienen otro tomo botánicas, educación, etnografía, oficios, agricultura, religión. Entonces tiene más de 20 y tantos tomos, el Códice Florentino, y permite dar una gama de todos esos saberes, rescatarlos, como por eso dice que se fue el primer antropólogo, rescatarlos y explicar cómo se vivía antes de la llegada de los españoles y antes de la colonización. Por otro lado, fíjate, Felipe II se lanza, manda a su médico de cabecera, que es Francisco Hernández, y Francisco Hernández hace un trabajo también muy interesante, pero no lo hace él, no lo inventa él. Va con la gente que se dedicaba a la medicina mesoamericana y encuentra 3,000 plantas que permiten mantener la salud aquí en Mesoamérica. Entonces hace un código de 3,000, bueno, no hace un código, hace un escrito apoyado por gente que hacía los tlacuilos, y hace una recuperación de 3,000 plantas. Entonces, todos esos saberes sorprenden. Y otro que hace una afirmación muy interesante es Bonfil Batalla, es un antropólogo muy famoso y connotado en Estados Unidos, digo, aquí en México,
Y dice, necesitamos formar, o sea, como una preocupación política, plantea Guillermo Bonfil Batalla, hay que formular un nuevo proyecto de nación, no solo de los recursos, o sea, del mar, del campo, de los bosques, sino también de las formas de entender y aprovecharlos, los conocimientos que hay sobre esos recursos. Dice, la herencia histórica de los diversos pueblos y las formas de organización de producción y consumo. Y aquí está la economía social indígena. Aquí está el techo, está la faena, está la vuelta a mano, está la milpa, etcétera. Y entonces que persisten indudablemente en el México profundo. Y está muy a todo dar porque si vamos a hacer defensa alimentaria, no la vamos a hacer con glifosato, no la vamos a hacer con peonaje, o sea, de trabajar con peones. Tenemos que organizarnos también en las formas más adecuadas, que eso es lo que hemos estado peleando en distintos foros, de organización que tienen que ver principalmente, y no son pasadas, son presentes, siguen vigentes esas formas de organización. Pero no solamente eso, también es importante que vayamos entendiendo, bueno, hay cosas que están fracturadas, así como nos dieron una metáfora muy, muy interesante el día que hicimos la presentación, Arturo, y nos platicaba pues, que haz de cuenta que era una olla que se fracturó y ahora hay que reconstruir esa olla para entender las articulaciones y la complejidad de esas articulaciones de sus saberes. Y efectivamente hay saberes que están fragmentados y que son anécdotas bonitas o cosas así, pero no, hay otras que todavía están más articuladas, por ejemplo, el pensamiento campesino. El pensamiento campesino está articulado la tierra, los ciclos de cultivo, la vida misma, y aquí hay una pieza que se ensambló, pero la apropiaron, que es el sincretismo religioso. Anteriormente eran las deidades que tuvieron. Entonces, el sincretismo religioso del actual campesinado, y este es un sistema de representación muy bueno. Bueno, entonces esto hay que ver qué es el fragmento, hay que ver cuáles son los subsistemas y también cuáles, y bueno, pues ya también lo que se perdió, como es toda la cosmogonía y como la cosmovisión que había con ellos. Entonces, el sistema Milpa tiene que ver con ellos, pero no solamente se da los saberes en los campesinos, fíjate. Están en las parteras, hay toda una representación y un proceso. Están en las yerberas, están en los curanderos, están en los artesanos, y aquí en los artesanos son bastantes. Tiene que ver con los lauderos, tiene que ver con con la gente que hace cosas de metales, etcétera, y hay unas tradiciones fuertes, y de ahí sí hay elementos, algunos prehispánicos, la mayoría de ellos, y del México profundo, pero están articulados de una o de otra manera. Entonces, sí hace falta un museo de los saberes donde se reconstruya los sistemas de saberes y que por lo que lo entienda la gente y que no nada más vea un fragmento de una pirámide o una cara de una escultura muy bonita o muy fea o lo que sea, sino que falta esta parte de entender y de reconstruir. Si hay gente que ha trabajado bastante, Moctezuma y ahorita se me fue un nombre de un antropólogo, ahorita se los vuelvo a decir, que es muy importante y que es fundamental, y bueno, esto es importante, y fíjate que también hay gente que lo ha venido haciendo, por ejemplo, Arturo Arrieta, que fue el compañero, él estuvo reconstruyendo todo el proceso de cultivos en Xochimilco. Entonces, él con otras gentes y en otros momentos han venido construyendo los sistemas campesinos de Xochimilco que se dan en esta parte. Y los de la UNAM hicieron un trabajo excelente, muy bonito, donde hicieron todas las tradiciones de medicina. Los de la UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, perdón. Entonces, ellos reconstruyeron procesos de la medicina
que se vinieron dando en distintas épocas y con contribuciones de los olmecas, de los aztecas, de los mayas, etcétera. Ahora, hay un gran debate a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, la ciencia se le quiere adjudicar solamente a los europeos, y quien tiene culpa en gran parte de esto es Weber. Max Weber, en la introducción al libro de la ética protestante, empieza a hablar de distintos elementos que se van dando en varias partes del mundo, en la India, en América, en China. Y después él dice, bueno, pues no llegaron como nosotros a poder articular, constituir, consolidar lo que es la ciencia. Pero lo que no dice Max Weber es el despojo. Ujú. Y el despojo en dos sentidos, de sentidos de hurto, violento, y en sentidos de irlo quitando. Entonces, es robo y hurto. Robo es de manera violenta y el hurto es más docilizado en la cuestión. Entonces, esta es parte, pues, del punto del robo, del no reconocer la importancia de la ciencia. Hay otros autores que plantean que hay grandes contribuciones a la ciencia contemporánea, a la ciencia de ese entonces que hicieron los aztecas, ¿no? Estaban, por ejemplo, los bestiarios, donde metían a los tigres y todo eso, y que estaban clasificados, y eso no existía. Y tampoco no existía esas, no se llaman alamedas, pero esos centros de vida donde ponían flores en los jardines de Moctezuma. Entonces hay flores, hay plantas, hay distintas, y eso no lo tenían. A partir de ahí los empezaron a tener los europeos, estas formas de jardines que se daban y se recuperaban y que podía la gente identificar cada una de las plantas. Y los apiarios también, donde estaban todas las aves en especie de jaulas y que podían distinguir al censontle, al águila real, etcétera, etcétera, y que pero los teníamos en América. Y teníamos sistemas de clasificación, o sea, sí ahí estaba una parte lingüística, indudablemente, para poder identificar las cosas, pero más allá estaba la parte de conocimiento, porque tenía que ver con los comportamientos, con la vivencia, con la salud, con la ampliación de vida. Entonces, por eso es tan importante esta cuestión, y aquí cedo la palabra, porque es el robo sistemático de los saberes que se da en América Latina. De los Gracias. saberes del territorio, de las simbologías, de la lengua. Sí. Eso arrasaron. Doctor Ricardo Tena, yo poniéndome a pensar y escuchando todo aquí, en estos están los movimientos indígenas o los movimientos de los pueblos originarios generando, digamos, una praxis liberadora. Lo primero que hicieron los pueblos originarios, incluso los afros, fue precisamente no solamente resistir, sino reexistir, ¿no? Como esa resistencia de praxis liberadora. Y pues uno que podía pensar a esa dinámica misma de las simbologías para poder precisamente cuidarse, blindarse, incluso el silencio hace parte también de esa resistencia para no ser totalmente arrasados. ¿Cómo hay en la propuesta que ustedes hacen, que escriben, podemos hablar de esas reexistencias de los pueblos originarios precisamente para blindarse en frente a todo el embate europeo? Sí, bueno, la cuestión es transversal, ¿no? O sea, difícilmente y a partir de estas nuevas perspectivas epistemológicas, nosotros podemos hablar por ellos, ¿no? Y lo que es mucho de lo que tú haces, por ejemplo, en Colombia
o lo que hacen nuestros colegas en México, en Perú, etcétera, es incorporar al diálogo a los pueblos originarios, ¿no? Que ellos tengan la palabra. Y aquí la cuestión del diálogo de saberes es muy importante. O sea, dialogar es intercambiar con respeto, ¿no? O sea, respetamos lo que el otro dice y lo reconocemos. Y tenemos que tener claro qué es lo que el otro dice y para qué lo dice. O sea, su saber, qué incorpora, qué nos da, qué queremos saber nosotros de esos saberes y ellos qué quieren saber de los nuestros, ¿no? De los académicos, de los científicos, de la gente del pueblo, ¿no? Ujú. En esos términos, ¿no? Lo que hemos venido planteando es, en términos de ese respeto, de ese reconocimiento, establecer diálogos de intercambio. Y también reconocer que no todas las prácticas científicas son extractivistas, o han sido, ¿no? Sino que se deben de distinguir, y no nada más de las ciencias duras, por ejemplo, de la biología, de las matemáticas, de la bioquímica, ¿no? Sino de los científicos sociales, ¿no? Ha habido muchos científicos sociales que utilizan la información de los pueblos originarios, de las culturas ancestrales, en beneficio de las empresas, ¿no? O sea, se vende como un producto, ¿no? Ya sea para una empresa textilera o una empresa que hace vestidos con elementos decorativos, dicen indígenas, que traen una gran carga simbólica, o zapatos, ¿no? O tenis Nike, ¿no? Con elementos indígenas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante ver los trabajos que se han hecho desde la epistemología del sur, rompiendo esos paradigmas que han dominado el conocimiento científico, ¿no? Y que lo han dominado subordinándolo, ¿no? A ciertos paradigmas cuantitativistas o objetivistas, ¿no? En términos de demostración de hipótesis, en fin. Y me llama, por ejemplo, mucho la atención, hace unos días vi un video de TikTok, lo comento muy rápidamente, de un chavo que fue a estudiar arquitectura a Dinamarca porque él quería tener los conocimientos científicos más avanzados en materia de arquitectura sustentable, ¿no? De conservación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y me gustó mucho el video que promueve, porque él denuncia ahí cómo cuando llegó, pues apantallado, ¿no? Por los europeos y el Dinamarca, que se reconoce como una potencia en el conocimiento del medio ambiente y tal, ¿no? Cómo él reconoce que en la medida en que se fue metiendo, se fue percatando que en Dinamarca, en las escuelas de arquitectura más famosas, más conocidas, los investigadores más connotados, llevaban un archivo paralelo de las fuentes de información, de donde ellos, en Europa, se hacían acreedores a la patente de esos conocimientos, ¿no? Y ese archivo paralelo que este cuate denuncia, tiene que ver con las investigaciones de los europeos en América, ¿no? Cómo los europeos empiezan a trabajar en las comunidades indígenas de México y de América Latina, etcétera, y van extrayendo los conocimientos tradicionales, por ejemplo, de construcción con tierra, de construcción con madera, de construcción con bajareque, con palma, etcétera, ¿no? El conocimiento del medio ambiente, cómo la arquitectura tradicional está incorporada al entorno local, a los ecosistemas, a las plantas, a los animales, al clima, etcétera, ¿no? Y cómo tiene nombres, ¿no? Entonces, ellos hacían en brigadas así como de apoyo, ¿no? Con grandes empresas financieras, ¿no? Extraían todos esos conocimientos, los catalogaban, se los llevaban allá a Dinamarca y luego a partir de ahí ellos patentaban
fórmulas y han patentado hasta la fecha, uno los puede buscar, como si ellos fueran los autores originarios de esas ecotecnologías, de esos modelos de tratamiento, ¿no? Ahí me gustó mucho porque es una muestra clara de cómo hay un robo de saberes, ¿no? Bueno, esto parece ser que está en la tesis del alumno, ¿no? De este joven arquitecto, ¿no? No es chilango, es de alguno de los estados de México, ¿no? Y cómo él logró registrar esto y denunciarlo a partir de su tesis, ¿no? Y luego también el reconocimiento de que cómo se le cae el ídolo, ¿no? O sea, se le cae el áurea, diría Baudelaire, ¿no? Cómo se le cae el aura al poeta, ¿no? En el pavimento, ¿no? Sí, total. Es decir, esos que eran lo que él aspiraba a ser, y por eso buscar una beca para ir a Europa y tener un doctorado en una universidad europea para tener pues mejor capacitación, reconocimiento en México, es crítico, ¿no? Entonces él lo denuncia y dice, no, nos robaron los saberes, estos saberes ancestrales, el manejo, por ejemplo, de la arquitectura de Chinampa, que decía Ricardo, de Xochimilco. Ellos lo manejan como recursos hídricos, ¿no? Para la sustentabilidad. Y son potencias mundiales reconocidas, ¿no? ¿Cómo nos robaron todos los sistemas de construcción ambiental, de sistemas de agricultura combinada con residencia, ¿no? Todo lo que es el sistema del tequio, o los sistemas tradicionales, ¿no? El mano vuelta, o sistemas agrícolas como los peruanos, ¿no? Que han desarrollado históricamente una gran capacidad para los cultivos de papas, ¿no? Etcétera. Desde las culturas andinas más antiguas, ¿no? Entonces, estos conocimientos, me parece que es importante ver cómo es que se da el robo. Y no es nada más el robo que te dan una empresa transnacional, sino empresas académicas, ¿no? Instituciones académicas de gran reconocimiento, ¿no? O sea, no es nada más el epistemicidio de negar de dónde sacaron esos conocimientos, ¿no? Esos registros, ¿no? Sino también cómo es que los utilizan para tener el estatus que tienen las universidades, que tienen los reconocimientos, los premios Nobel, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es mucho de la epistemología del sur, ¿no? ¿Cómo es que nosotros pudiéramos reconocer esto desde hace años, ¿no? Estoy hablando de décadas, ¿no? De reconocimiento de estos procesos en México, ¿no? Dice Ricardo, sí, bueno, en el Museo Nacional de Antropología e Historia está toda la planta baja, accesible para los niños, para los viejitos, etcétera, de arqueología, ¿no? Mesoamericana. Pero en la planta alta está todo el sistema de exposición de etnohistoria. Cómo la etnohistoria hace la recuperación de los saberes históricamente y en la actualidad, ¿no? Entonces, este tipo de planteamientos que nosotros vamos planteando en el capítulo, sí tiene que ver con esta visión de la complejidad que hay, no nada más en el registro, sino también en el sentido del fortalecimiento de nuestros pueblos originarios. Es decir, no es nada más el saber por el saber, o el saber en el sentido de científico, ¿no? Claro, para las becas y para todo lo que te da el sistema académico, sino el saber para el bienestar social, dirían para el buen vivir, y dirían en Colombia para el vivir sabroso. Exactamente. O sea, es para eso, ¿no? Total. No es para hinchar las talegas de dinero, ¿no? Y salir muy guapos en las fotos, ¿no? Sino que el sentido que tiene es lo que cambia el proceso, ¿no? Y ese, como tú dices, Armando, es muy importante cuando se establece el diálogo con las comunidades, ¿no? Porque no les hacemos un favor. Esa ecología de saberes, ¿no? Que estén circulando y estén... Los ecosistemas de
del conocimiento y lo que ellos nos aportan y lo que nosotros podemos aportarles, ¿no? Respetuosamente, democráticamente, ¿no? Sí, no, Ricardo, es que y uno también se asombra, es que los europeos, es penoso, vergonzoso. Dussel decía, yo los desenmascaraba ya, diciéndole, bueno, ¿quién hizo la imprenta? Pues los chinos, ¿no? Y ellos ya sacando pecho, pero han sido extractivistas y qué increíble, es que uno no, es que da pena hablar precisamente de todo esto, porque el daño que se le ha hecho a los pueblos históricamente, pero además que el asunto es que los instrumentalizan, pero también nos los regresan como si fueran el gran invento, e incluso se dan en maestrías, ¿no? Y en doctorados, y se habla de muchas cosas, pero que definitivamente están, o ya se habían venido desarrollando, o creando, o gestionando, o articulando en los pueblos originarios, los pueblos afros, ¿no? ¿Cómo impostan, digamos, esas realidades? Es una cosa muy dolorosa. Y yo también quería preguntarte, hablando de otra cosa, doctor Felipe, sobre, Sí. ¿es posible descolonizar el conocimiento sin despatriarcalizarlo? ¿Puede existir, digamos, justicia epistémica si las estructuras que valoran, digamos, o que valoran o descartan saberes siguen replicando lógicas, por ejemplo, lo masculino, lo jerárquico, lo colonial? Yo creo que a lo largo de por lo menos 500 años, como decía Ricardo, el robo ha sido sistemático en todos los sectores, ¿no? Económicos, políticos, culturales, religiosos, incluso muchas de esas formas apropiadas en Europa forman parte ahora de sus mismas costumbres, que es lo que a veces no se reconoce. Por otro lado, yo creo que descolonizar el conocimiento, saber, es un proceso que tiene, me parece, en mi punto de vista, que tiene que ver con un proceso largo de educación y de resistencia, por supuesto, ¿no? De conciencia de la gente. Y me refiero a esto porque decía hace rato que 40 años de neoliberalismo, pues francamente rompió las estructuras, ¿no? Culturales, las formas sociales de relación, haciéndonos pensar como que lo que viene con esa modernidad es lo mejor para todos, porque nos hace pensar en otras cosas y no en el pasado, en cosas de tradiciones, cosas de primitivas que no tienen nada que ver con la nueva modernidad. Sin embargo, mucho de estos conocimientos, me parece, cuando hablabas de despatriarcalizar, me parece que hay que feminizar muchos de estos conocimientos porque gran parte de los conocimientos, por ejemplo, la comida, pues son las mujeres quienes tienen, digamos, ese secreto, ¿no? Tienen esas formas específicas de poder producir comida. Y como lo vemos hoy en día en México, bueno, pues hoy se reproducen estas formas tradicionales porque han sido apropiadas por grandes restaurantes, cafés, donde ya te venden tlacoyos y sopes ya así muy ornamentados y con cremas y un montón de cosas. Finalmente, no se da nunca crédito de dónde sale ese producto. Por otro lado, evidentemente, lo que tenemos que hacer también es darle una visión de género también al conocimiento. No se puede seguir pensando que solamente los hombres son los productores, porque hasta la fecha ha sido así el fenómeno. Quienes son los que producen esto, los saberes, las experiencias, y también, por supuesto, que los producen, pero no se pueden entender sin una relación con la compañera, con los compañeros con los que vivimos, ¿no? Porque la experiencia no es individual. La producción de saberes no es individual, es colectiva. Una vez que entra al público, se socializa, es parte de la cultura urbana que tenemos en esta ciudad o que sirve como elemento de identidad por muchos otros grupos. Entonces, el epistemicidio, pues me parece que ha sido una constante en la lógica capitalista, porque prácticamente de eso vive, como podemos decir que también puede vivir de la corrupción, del sabotaje, de todo este tipo de actividades y prácticas que como lo vemos últimamente, bueno, lo reproducen infinitamente hasta tal grado que hasta parece algo ya normal, ya no te puedes asombrar, ¿no? Por algo que fue
reapropiado y resignificado con otros valores que no son propiamente los que constituyen parte de tu sociedad, de tu historia, de tu tradición, de tu cultura, sino de otros valores que ya representan otras visiones, ¿no? La visión neoliberal, por ejemplo, de la vida es otra cosa, ¿no? Completamente distinta, opuesta a la visión colectiva de los pueblos, de sus tradiciones. Entonces me parece que también es importante pues sí recuperar y hacer una barrera contra este sistema capitalista que intenta por cualquier manera obtener productos para mercantilizarlos y robar el conocimiento de los pueblos, ¿no? Entonces es importante que ese rescate de los valores, de las tradiciones, de las costumbres, tiene que ver o está relacionado también con el rescate de las formas tradicionales de vida, porque no es solamente que yo hago mole, sino todo lo que acompaña la producción de mole, ¿no? Y no me refiero solamente al material, a las semillas, lo que utilizas para producir el mole, sino las relaciones sociales que producen ese mole, que producen el pulque, que producen una cantidad enorme de productos, pero que se hacen de manera colectiva, de manera individual. Es muy difícil entender estos procesos. Entonces, me parece que es muy importante poder rescatar no solamente los productos, sino también las formas de hacer ese producto, el conocimiento que llevan, ¿no? Por ejemplo, las casas, a mí, rápidamente, cuando tú visitas alguna comunidad indígena por algún tiempo, por ejemplo, ves que su arquitectura, sus casas son de madera, etcétera, etcétera. Pasa un tiempo y vuelves al lugar y te das cuenta de que las viviendas, la casa municipal, la casa del pueblo, que eran de madera, ahora son de cemento. El problema ahí, no, como lo hemos visto en algunos lugares que hemos visitado, es que se pierden tradiciones, se pierden las tradiciones constructivas, lo que implicaba que hace rato mencionaban como la faena, el tequio, que es una forma de organización social colectiva, ¿no? Y con lo que se hacen productos colectivos. Entonces, en la medida en que esta colectividad es hecha a un lado por este individualismo propio que emana del sistema, pues se van deshaciendo de esos sistemas colectivos, ¿no? Y haciéndonos creer el sistema y para quienes lo promueven, que las casas de concreto pues van a servir más, ¿no? Van a durar más tiempo y que además pues es parte de una modernidad, porque ya vivir en casas de adobe o de tierra o de bajareque pues ya son formas muy atrasadas que la gente pues ya debe de dejar y la verdad es que eso funciona, porque la gente sigue pensando que ser moderno es ya tener una casa de materiales, dejando atrás ya la costumbre de hablarle al compadre, al amigo para arreglar la casa porque se descompuso en el llano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que sí, hay que recuperar no solamente el conocimiento, sino la forma que produce la estructura social o la forma de organización social que produce ese conocimiento, ¿no? Bueno, ahí la dejo a ver mis compañeros qué opinan. ¿Qué significa construir una economía social solidaria desde nuestros saberes, desde nuestro quehacer y incluso desde Artica del pleno siglo XXI sin repetir el modelo que los ha empobrecido? Y cómo imaginar, digamos, una economía desde la comunidad, desde la minga, desde el trueque, sin caer en el asistencialismo o en esas ONGs internacionales que se las dan de altruistas, de filántropos, ¿no? Pero que de una u otra forma también están permeando los pueblos para precisamente mantener pues, desarticulados, fragmentados, ¿no? Ahí que la economía social y solidaria ahí cómo aportan precisamente para que este ejercicio no se vuelva en un asistencialismo sistémico también. Sí. Bueno, esa respuesta la voy a dar en otro lugar, porque no, ¿sabes por qué? Porque está el debate bueno, déjenme decirles. Alfredo López Austin es el antropólogo que hacía referencia, que ha reconstruido estas partes de lo que es la cosmovisión, la cosmogonía y todo lo demás. No es el único, ha sido varios, pero es muy interesante verlos y no es para pantallar y no es para que digamos qué padre, no, sino para entender las articulaciones de la vida cotidiana con la vida festiva, del inframundo con el supramundo,
con la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante, por eso se hace ese museo. La historia hace lo mismo, pone el objeto, pone la greca, pone el tejidito, no hace interpretación fuerte, profunda de lo que está sucediendo. Ahora, el problema fuerte, no solamente con el neoliberalismo, yo siento que ha sido dos fuertes muy, muy grandes aquí en Latinoamérica. La primera, la privatización del agua. El ejemplo, Bolivia, ¡bum! Y ahí sí no hay de que la buena onda, no. Se privatizó y hubo una serie de movimientos que permitieron pelearla. Y aquí, con referencia al maíz y al maíz transgénico, hubo a nivel latinoamericano una iniciativa que les pegó a varios, tengo entendido que a Argentina le pegó, que es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, la UPOV, del 91, con los derechos del obtentor corporativo transnacional, y los beneficiados iban a ser Valle, Monsanto, Syngenta y Corteva. Estas transnacionales que se han aprovechado para poder quitar el maíz criollo. Si hay indicios de que llegaron algunos del maíz transgénico, se pudo apropiar esas tierras. Pasó en Canadá, estuvo muy polemizado en México, y hubo momentos en que también hubo expropiaciones, pero afortunadamente se paró. Entonces, el debate de este tema, por eso no quería cerrarlo. El segundo es, ¿qué ciencia? ¿Existe una ciencia? Y no existe una ciencia. Hay distintos tipos de propuestas de ciencia. Entonces está la ciencia nazi, esa que ponía a la gente y que las metía, y cuántos culatazos podía aguantar un niño en la cabeza antes de morirse, y ver en cuánto gas iban a poner para poder matar a la gente. Está la ciencia del buró, del escritorio. Está la ciencia del órgano central de gobierno, la rusa, y está la ciencia del Lysenko, que es toda una historia muy interesante, donde se dicta que la biología iba a ser la ciencia, la biología iba a ser la ciencia del proletariado y cosas de ese tipo. También está la ciencia macartista, de MacArthur. Macartista fue en Estados Unidos, que prohibía todo lo que fuera comunismo, lo que está haciendo ahora Trump, y lo que acaba de ser el difunto Charles Kirk, que negaba la existencia de Palestina, decía que no existía Palestina, y por lo tanto no tenían derecho ellos de pelear por su estado, porque no existe. Sí, porque no existe. Están las ciencias bélicas, está la ciencia de los negocios, está el nuevo orden científico ya en el sistema global total, y está la ciencia según Monsanto, que en el 2013 hacen una crítica muy interesante de cómo Monsanto, desde el discurso de la ciencia, vino a contaminar entre otras cosas, con un pesticida naranja que hizo mucho daño y que ha hecho daños fuertes a las mamás que campesinas que iban a tener hijos. Entonces, incluso hay un trabajo muy interesante donde Marx Oppenheimer, de la Escuela de Frankfurt, hace sobre una reflexión muy interesante sobre la crisis y la ciencia, donde denuncia, pues, efectivamente, de Alemania y de Europa, de que no hay una actitud crítica importante, que se requiere la ciencia, como se requiere la ciencia para hacer la denuncia a la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, como es necesario denunciar la ciencia nazi desde las ciencias críticas, como es necesario criticar la ciencia de la escuela de Lysenko,
la ciencia macartista, las ciencias bélicas. Entonces, por eso es importante la apropiación y la popularización de la ciencia, para que también estemos con instrumentales importantes para hacer crítica a lo que está sucediendo en el mundo actual y que va más allá nada del extractivismo. Puede ser algo más cínico o algo más como lo que está pasando en Israel, ¿no? Y en Palestina, algo más fuerte, algo más categórico, algo más más de imperio. Bueno, esa Sí, sería... ya no solamente la extracción de la sabiduría de los pueblos, del conocimiento, sino ya es asesinato, ¿no? Ya, o sea, ya no hay, ya con lo que está pasando con Israel y Palestina, uno dice, aquí ya no hay opción de que es que nos los estarán quitándole las... No, ya es muerte absoluta. Ya acaba. El fenómeno fundamental de la modernidad era precisamente acabar con con lo común. Y creo que los pueblos originarios, pues de una u otra forma, esa reexistencia, todavía algunos pueblos se mantienen ahí, como los campesinos, pero digamos, estamos preparados en esta sociedad moderna para dejar de incluir a los pueblos originarios lo moderno y comenzar a construir, digamos, un mundo verdaderamente transmoderno desde los márgenes epistémicos. ¿Sí estamos preparados o estamos en ese proceso de transición? Pues yo creo que hemos estado durante mucho tiempo, ¿no? Y son procesos, o sea, las comunidades científicas vamos enfrentando también procesos, ¿no? Somos parte de sociedades nacionales, de sociedades de grupos locales, ¿no? Por ejemplo, a mí no se me puede quitar las formas barriales, ¿no? De ser, ¿no? A pesar de que esté en un campo de conocimientos científicos, de las ciencias sociales o de las humanidades. Y estos procesos son también importantes para poder reconocer los movimientos sociales, ¿no? Que son muy importantes. Por ejemplo, hablando de pueblos originarios, de pueblos indígenas, nada más una anécdota. En 1992, nosotros organizamos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia un encuentro, el encuentro de los dos mundos, que estaba tratando de reivindicar el descubrimiento de América, ¿no? Y organizamos un evento con comunidades indígenas, un poco para desdecir, ¿no? La celebración del descubrimiento de América, ¿no? Y con nosotros participaba un compañero catalán que se decía indígena también, indígena catalán, ¿no? En el sentido autóctono. Y como también fueron dominados por los españoles, ¿no? Ese, que más que encuentro de dos mundos, pues fue un choque, un encontronazo de dos mundos, ¿no? O de muchos mundos, ¿no? Porque no eran nada más los españoles, los portugueses, los ingleses, los franceses, los alemanes, ¿no? Que incursionaban en el nuevo mundo, ¿no? Y ahora, bueno, eso está en la historia. Pero ¿qué pasa con los mundos que sobreviven? No nada más en la memoria, en la tradición oral, en la memoria histórica, sino los que viven en su experiencia, ¿no? Es como el levantamiento del zapatismo en México, el movimiento neozapatista, que dio lugar a este concepto nuevo de pueblos originarios, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, muchas comunidades incorporaron comunidades indígenas tradicionales, ¿no? Que viven en Milpa Alta, en Xochimilco, etcétera. Y entonces se da esta localización de movimiento, un movimiento social que reivindica la identidad étnica como indígena, no nada más el movimiento de Chiapas, ¿no? El levantamiento zapatista de Chiapas con el comandante Marcos y todos ellos, ¿no? Las comunidades indígenas, ¿no? Sino esta reivindicación del poder y del saber como movimiento, ¿no? No como partido político,
Y eso ustedes en Colombia también tienen mucha experiencia de las organizaciones comunitarias, ¿no? No nada más de la organización guerrillera, porque este fue un levantamiento contra el gobierno, ¿no? Por parte de comunidades indígenas, que hasta la fecha sigue, ¿no? Sigue de manera latente. En Chiapas hay comunidades, están los caracoles, organizaciones comunitarias locales, de que reivindican y resisten. Pero también hay una contraparte muy importante. Por ejemplo, a partir del neoliberalismo se empiezan a generar nuevos términos, ¿no? En la perspectiva del turismo, en México aparece una marca de lugar que se llaman los pueblos mágicos, ¿no? Entonces, los pueblos mágicos, como marca turística, lo que hacen es reivindicar y folclorizar, ¿no?, a las comunidades indígenas. Es una idea muy de management, ¿no?, de administración turística tipo gringa, ¿no? O sea, de poner apaches o gente disfrazada de indígena, con tótems y cosas así que ridiculizan, ¿no? Y que hacen un deterioro de todos los procesos locales comunitarios, ¿no? ¿Qué se hace en esta confrontación? Porque además les ofrecen recursos, etcétera, etcétera, a los pueblos mágicos, ¿no? Y a los barrios mágicos, ¿no? Recursos turísticos. ¿Qué es lo que se hace con el turismo? También se le descalifica, ¿no? Cuando la industria turística, como una industria cultural, nos descalifica a los viajeros, ¿no?, a los visitantes, y nos pone la etiqueta de turistas, quiere decir que ya cualquier visitante extranjero es turista, ¿no? Y eso no es, el turismo es una industria. Cuando vas empaquetado, etcétera, ¿no?, en un paquete turístico de viajes aéreos, de hoteles, de tours organizados, ¿no? Eso es muy diferente de los visitantes, ¿no? Entonces, esta relación no nada más descalifica a los pueblos originarios, sino descalifica a los portadores de cultura que van y visitan otros lugares a tener intercambios. Los visitantes extranjeros somos poseedores y portadores de cultura. Y eso también se tiene que valorar. Y claro, bueno, la industria turística dice que tiene millones de turistas en todo el mundo, ¿no? Y se disputan las marcas del lugar, ¿no? Ya sea Cali, ya sea el trópico mexicano, etcétera, ¿no? Bueno, en este contexto también están los movimientos sociales como estos que decía de los pueblos originarios, pero también hay movimientos sociales como los feministas, ¿no? Donde, bueno, yo como varón, ¿no? No puedo entrar en ese movimiento, pero sí puedo colaborar con él. Claro. Sí puedo contribuir desde esto que llaman ahora nuevas masculinidades, o reconocer los valores que tienen y recuperar los elementos que aportan el movimiento feminista, como tú decías, estas transversalidad o transeccionalidad, ¿no?, en los conocimientos. ¿Para qué? Para fortalecer los movimientos y también fortalecer nuestras condiciones sociales desde el sur, desde una epistemología del sur que es al mismo tiempo que compleja, necesaria, ¿no? La complejidad tiene que ver con esa transdisciplina, ¿no?, con el reconocimiento de fenómenos dialógicos, ¿no?, de elementos contradictorios como ¿no? Claro. Que tiene que ver un pueblo mágico con un pueblo originario. Eso lo hemos trabajado. Y también, ¿por qué? Porque la gente necesita reconocerlo y reconocerse en ellos, ¿no? O sea, son formas de lucha distintas, ¿no? Y también saber que mucha gente accede como al cambio de los materiales en la vivienda, de una vivienda industrializada a una vivienda tradicional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los signos de la época, diría Marx, ¿no? Es ser moderno, ¿no? Como diría Berman, ¿no? Ser moderno en este mundo donde todo lo sólido se desvanece en el aire. Ajá. Bueno. Sí, no. ¿Cómo se instrumentaliza? Está de moda también el buen vivir, ¿no? Claro. Ya el vivir sabroso también está de moda, ya lo cogieron y lo están instrumentalizando mucho.
Sí, hay que tener mucho cuidado. Doctor Felipe, ya para ir terminando, ¿cómo evitar que precisamente lo que estaba hablando ahorita el doctor Ricardo Contreras, que pues, digamos, popularizar todos estos conocimientos, que no se convierta en una traducción colonial, es decir, que no se haga una reinterpretación desde el centro y que resulte después también esa popularización también se instrumentalice y se desborde, digamos, ¿no? Eh, pues no sé cómo poder hacer ese contener y blindar precisamente esa socialización, esa visibilización de todas esas tradiciones, de todas esas simbologías, sabiendo que el mercado está todo el tiempo pues muy presto, ¿no? Con los ojos abiertos, y que pues empieza a recoger y a instrumentalizar y a mercantilizar, pero además no lo devuelven empaquetado en otras cosas. Ok, sí, a mí me parece que una forma de recuperar o mantener lo que tenemos sería un poco a través de la autogestión, fortalecer a los pueblos, como tú dices, a través del derecho, ¿no? Eh, producir las leyes que ya se están produciendo en México para fortalecer el derecho que tienen los pueblos al territorio, al agua, a la vivienda, a sus expresiones culturales. Incluso se ha abierto más el panorama en torno a que a veces son ellos mismos quienes organizan sus eventos para exponer el café, venta de café o lo que se ha puesto muy de moda son en Los Pinos, en un sitio que tenemos acá en la Ciudad de México, que era de la presidencia, ahora se hacen desfiles de moda indígena, aunque tiene que ver mucho, realmente a mí no me gusta, ¿no? O sea, ves una mano ahí mercantil muy autóctona, pero bueno, no sé, quizás no estoy acostumbrado a ver eso, ¿verdad? Se Pero cosifican ahí los cuerpos también en esos sí, desfiles, ¿no? pero habría que abrir estos foros para que la gente exponga el producto, lo que tenga, y que de esa manera establecer un diálogo con las personas que desconocen las formas como se producen los objetos, aunque a veces usan cosas, no sabemos de dónde vienen, y a veces las raíces de esos productos tienen que ver con una raíz indígena muchas veces, ¿no? Los nombres, los guisados, el vestido que traemos, tiene que ver mucho con eso. Entonces, puede ser el fortalecimiento de sus derechos, ¿no? Legales, civiles, y fortalecer la autogestión, abrir el campo para que puedan fortalecer pues su identidad cultural, ¿no? Sus bailes a través del baile, la música, el teatro, la moda que ahora están poniendo ellos. Entonces, por otro lado, me parecería que ese por un lado eso. La otra es sí ligar, por un lado, también la investigación científica, que ligarlo a los grupos indígenas, porque por ahí se mencionaba el texto, muchas veces hace investigación, pero ni siquiera la investigación que se hace del poblado de la situación determinada, vuelve, regresa a la comunidad, si al contrario, pues yo ya hice mi tesis, ya me voy, ya no regreso. Y se Pero, queda en los anaqueles, en las bibliotecas. y yo creo que aunque quizás le pueda servir tal vez poco a los compañeros a los que les haces la investigación, porque ellos saben más que tú finalmente, la tesis no es una síntesis, les ayudaría a fortalecer su sentido de pertenencia, ¿no? De dónde están ellos, qué hago, por qué estoy aquí, ¿no? Y cuál es mi papel en la región desde el punto de vista cultural, ¿no? Entonces, a mí me parece que también el desarrollo, bueno, es que prácticamente cuando hablamos de economía social, en la antropología, este tipo de economía que es sin el mercado, había estudiado el siglo XIX, incluso había sido una práctica de grupos milenarios que Claro. habían establecido formas de comercio sin que entrara el mercado porque no existía, sino que estaba relacionado con otras formas de organización, ¿no? Con fiestas, por ejemplo, eh, eh, la famosa puercofobia o la puercofilia, que eran dos formas, una de alejar como los judíos, ¿no? Que detestan al puerco, pero otros recuperaban sus tradiciones a partir de la producción masiva de puerco para poder ser
convidado a las otras comunidades en un sentido de competencia, de prestigio, ¿no? Entonces, la economía ha existido. El problema es que cuando llega la modernidad, pues se borra todo esto, ¿no? Como que todo ahora tiene que ser parte del Estado, parte del mercado. Y si no es el mercado o el Estado, pues evidentemente no es una economía que tenga grandes ganancias, por lo menos para el sistema. Pero creo que también esa economía está dada en las calles, ¿no? En las gentes que venden aquí en la Ciudad de México. Estoy pensando en las personas que producen para los días festivos de independencia, banderitas, banderolas, o hacen comida, y en fin, las fiestas parecería que son un elemento clave para el desarrollo de esta economía, que a veces evidentemente tiene que ver con el mercado, pero muchas de las relaciones que están ellos son sociales, son colaboraciones, es solidaridad entre los grupos para producir determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que habría que fortalecer, por un lado, el trabajo de investigación, hacer un trabajo más etnográfico que nos permita ver a fondo, histórico, por supuesto, también, para conocer los mecanismos, ¿no? Esta estructura que puede mantener una economía con más fuerza, ¿no? Que si no lo hacemos, pues puede correr el riesgo, como hasta la fecha, de que se sigan perdiendo las cosas, ¿no? Y con eso, pues perdemos la identidad de los pueblos. Pero finalmente, pues lo que se pierde es la identidad de nuestra propia nación, porque somos parte de esos mismos grupos que a veces no reconocemos, pero que somos como de alguna manera surgimos de esas costumbres, tradiciones, valores, imaginarios, símbolos. Somos parte, aunque sean tratado de mercantilizar y llevar a otro plano donde parece que los jóvenes ya no tienen ese conocimiento histórico de las formas en las que nos hemos desarrollado durante Pero además que los han borrado la historia. Aquí en Colombia borraron la historia en los colegios y en las sí, universidades. sí, la historia es ya poshistoria, ¿no? Sí. De algunos, y no es a partir del neoliberalismo para acá, la moderna, no, lo demás ya no importa, ya son cosas del pasado, cosas de sociedades que ya han sido extinguidas en el curso de la historia, ¿no? Pero sí es importante la historia y el trabajo etnográfico para fortalecer una economía social, ¿no? Sí, ese IAP que hablaba Orlando Falborda, pero uno le puede decir IAPT, es investigación, acción, participación, pero transformación. Sí, 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 Y no C, que, comunitaria. sí, no que sea solamente teórica, ¿no? Sino que tenga esa parte práctica Sí, de entender el proceso y dar los elementos necesarios para poderlo estructurar, ¿no? sí, claro. Bueno, yo no sé, para que hagamos ahora sí ya un pequeño despedida, no sé si Ricardo Contreras quiere hacer ya una última intervención, que haya quedado. sí, Seguramente quedan muchas cosas ahí sí, van a quedar. en el tintero, ¿no? No sé qué quieras. Sí, mira, una parte que sale también ahí en el texto y que sí me gustaría reivindicar es el papel del CONACYT anterior, el CONACYT con H. El CONACYT fue un centro, bueno, de poder para tener reproducción con las empresas y tener el modelo capitalista muy dado. Y la maestra Elena, la doctora Elena Bulla, no permitió eso y me dio gusto, le dieron una encomienda muy fuerte. Entonces sacar el huachicol científico, todas ¿Es el las huachicol? formas, el huachicol científico. Ah, El ya. huachicol científico era un extractivismo de recursos que tenían muy abajo de la tierra, muy oscuro, donde a través de fideicomisos apoyaban a empresas privadas y no apoyaban los proyectos sociales. Ah, ya. Entonces, ella lo develó. Otra de las cosas que son importantes destacar es que hicieron mesas de lo principal. Entonces, seguridad alimentaria, agua, seguridad, y entonces se hizo 10 mesas estratégicas que fueron muy importantes. Y después se hizo una ley muy importante todavía de participación, pero la coartaron
en este sexenio, con la presidenta Showman, la nueva directora, ya no le dio luz a estos proyectos que yo pienso que habían sido consolidados. Defender, bueno, se sigue defendiendo, pero ya no con esa fuerza de todos los grupos intelectuales, investigadores, para defender precisamente contra esta ley de la Unión Internacional de la Protección de la Obtención de Vegetales y todos los transgénicos afuera. Entonces, eso es una lucha significativa. Algún día me gustaría, con mucho gusto, ver qué es lo que está haciendo en el nuevo gobierno de Colombia con referencia a la Secretaría de la Ciencia, ¿no? Me gustaría mucho. Hicieron más cosas muy interesantes y que no las han considerado, no las han pelado, decimos aquí, no están en el foco de darle el segundo, tercero, cuarto paso y regresar todavía pues a las becas y a otra serie de cosas que yo siento que pues son pasos para atrás cuando ya se va consolidado toda una estructura para hacer ciencia crítica, ciencia propositiva, ciencia para la sociedad, para el buen vivir. Claro, y que se Gracias. vuelvan unos proyectos de Estado, no de gobiernos, ¿no? Que pasan y van borrando. Sí, eso es lo que ha pasado. Bueno, mi doctor Ricardo Tena, ahí ya como para cerrar nuestro encuentro, nuestra conversa sabrosa. Sí, mira, yo creo que, bueno, ahí me gustaría reivindicar del artículo un trabajo muy padre que desarrolló Ricardo. Es una recopilación muy rápida que hizo en Costa Rica, en una visita que hicimos muy rápida con jóvenes para un programa de reforestación. Y Ricardo se incorporó con una comunidad indígena, los Bribri, y está aquí en el capítulo una recopilación interesantísima de la cultura indígena de Costa Rica, que casi nadie conoce, ¿no? Porque son comunidades indígenas locales muy, muy importantes, pero que además han enfrentado procesos de dominación muy fuerte, ¿no? Sobre todo por las empresas bananeras, ¿no? De los Estados Unidos en Costa Rica, ¿no? Y cómo hay una percepción del territorio muy distinta. Yo quisiera llamar la atención a eso, para que vean cómo hay uno de los casos de recuperación del diálogo de saberes tan importante. Y en esa época, yo creo que fue en el 90 y tantos, ¿no, Tocayo? Donde hicimos esa visita y Ricardo hizo el registro con las comunidades. Claro, todos convivíamos con ellos, pero Ricardo, así con su capacidad de investigación tan rica que tiene, se fue a meter con ellos y a sacar esta información tan valiosa y está plasmada aquí, ¿no? Creo que tiene otras publicaciones donde lo aborda. También quisiera destacar esta parte de la publicación del libro, como lo dice Ricardo, en el sentido del contexto y de las coyunturas, ¿no? Este libro es publicado por el CONACYT con H, ¿no? CONACYT del gobierno de López Obrador, donde se abre una propuesta nueva de investigación científica que da voz a las humanidades, que antes no las tenía, ¿no? Y que además se abre al diálogo de saberes del episteme, ¿no? Por ejemplo, hay un eje de ciencia de frontera y un eje de investigación científica aplicada, ¿no? En el sentido de investigación con incidencia, ¿no? Es decir, hacemos investigación, pero para que tenga efectos en las comunidades. Claro. Y yo aquí nada más quiero apuntar, esto no es gratis. Elena Álvarez Bulla, que era la directora general del CONACYT con H, no nada más alentó una legislación, sino es una mujer bióloga que viene trabajando con comunidades indígenas de hace décadas, ¿no? Y trabajando particularmente el maíz, ¿no? La producción del maíz por parte de los ecosistemas culturales indígenas, ¿no? Como una planta nativa, ¿no? Y apropiada
por nuestras comunidades. O sea, el maíz se consume en toda América, desde Canadá hasta la Patagonia, ¿no? Y es una planta americana, ¿no? Muy, muy rica, ¿no? Que se domesticó mucho antes que otras plantas domésticas en Europa, ¿no? Más de 8,000 años de domesticación. Este trabajo de Elena Álvarez tiene mucho que ver con sus raíces. Ella viene de una generación de europeos españoles asilados en México por la Guerra Civil Española. Sus papás, sus abuelos, ¿no? Por ejemplo, su abuelo materno fue uno de los traductores más importantes de El Capital, la obra de Marx en México. La primera edición que hace el Fondo de Cultura Económica en español del Capital le hace el abuelo de Elena Álvarez. Esto para dar una idea del contexto, o sea, y de por qué esa motivación de lucha. Es una motivación de lucha que viene del movimiento social del 68, muy fuerte, pero no nada más de ahí, del movimiento de los migrantes españoles. Es decir, no todos los extranjeros vienen con esa idea extractivista. Muchos vienen como ellos, ¿no? En procesos migratorios masivos de expulsión, de aniquilamiento, todo lo que fue el franquismo en España, ¿no? Y en Europa y en Alemania con los nazis, ¿no? Entonces, esta retroalimentación de saberes ha sido muy importante para nuestros países, para América Latina, ¿no? De literatura, de música, de muchos elementos, pero también del conocimiento científico, con una vocación distinta, con una vocación social, con una orientación social para el bienestar social. Y eso me parece que es muy importante también reconocer de los contextos, ¿no? Claro. Porque uno ve un libro ya publicado y tal, ¿no? Pero hay muchos más que está publicando todavía con la CID que publicó y con el Fondo de Cultura Económica, que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, me parece que lo que dice mi tocayo Ricardo Contreras es muy importante, ¿no? Esta reivindicación y sobre todo en el contexto, para que no se crea que es una cuestión personal, que porque es nuestra amiga, que en mi caso sí lo es, ¿no? Pero es también ese reconocimiento de cómo se hace comunidad y esa nueva comunidad científica que ahora está entrando a una nueva crisis, ¿no? Como dice Ricardo, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver qué está pasando en nuestros países, cómo le pasó en Brasil, cómo está pasando en Cuba, cómo está pasando en Venezuela, ¿no? Estos procesos de transformación social sí son muy importantes y también tienen que ver con estos diálogos de experiencias y de saberes entre los pueblos de América Latina, que son, como en tu caso, ¿no? Muy, muy importantes, ¿no? Este proyecto que tienes ahí me parece interesantísimo, vital, ¿no? Para la comunicación. Porque a ti te oyen mucho en Colombia y ahora también en México, ¿no? Algunos colegas ya están incorporados, ¿no? Pero yo sé que también en otros países donde tú tienes invitados de Chile, Argentina, etcétera, ¿no? Y esto me parece una cosa fundamental para la comunicación y la apertura en los saberes y en la resistencia a los epistemicidios, ¿no? Bueno, muchas multiplicidades, no, qué bien, no, maravilloso, no, que a uno aquí falta ese, ¿cómo sería? ¿Cuál es la bebida de ustedes ahí cuando están reunidos informalmente? ¿Qué es lo que toman? Aquí nosotros tomamos café o tinto. ¿Ustedes qué? Cafecito. Ah, ¿también? Sí, mezcal. El café es mezcal. básico, ¿eh? Bueno, o sea, falta el mezcal o falta el tinto para seguir aquí. Bueno, mi doctor Felipe, ya como para redondear ahí, no sé. Sí, muy bien. Pues mira, ya para finalizar, bueno, pues estoy muy agradecido porque me hayas invitado a tu programa. Y segundo, pues de lo expuesto en el artículo que hemos platicado aquí, pues yo creo que es importante seguir investigando algunos fenómenos, algunos procesos, pero sobre todo no hacerlos de manera, como decía el doctor, aislados, ¿no? Sino de manera aplicados a resolver problemas sociales que resuelvan el problema que pretenden estudiar
porque, bueno, generalmente durante muchos años eran estudios teóricos, básicamente, o muy cuantitativos, de alguna manera, y si bien podían permitir ver la realidad de una manera, pues no contaban también con otras ópticas sociales o culturales que dieran mayor fortaleza a la investigación, ¿no? Sin embargo, ahora parece que estos diálogos intercientíficos están ayudando un poco a entender que los fenómenos son procesos complejos, no son procesos individuales o muy sencillos que puedan ser solucionados rápidamente. Entonces, la otra es pues seguir trabajando con proyectos que incidan en la recuperación, el rescate y el respeto a las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas y sobre todo los conocimientos que les han permitido sobrevivir por lo menos los últimos 500 años, ¿no? Que son básicos para ellos y que, bueno, de alguna manera han sido eh, 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 estigmatizados por la modernidad, ¿no? Tachándolos de ciertas maneras que parece como que consumir algún producto nacional o que circula dentro de la economía social, pues no es un producto De que calidad. venga apadrinado, ¿no? Con comerciales y algo que te hace reivindicar. No, aquí es algo mucho más sencillo, más simple, pero es mucho más difícil porque pues el mercado invade absolutamente todo, ¿no? Entonces romper con ese mercado implica, pues sobre todo desde mi punto de vista, mucho respeto, ¿no? Y sobre todo admiración a los compañeros que intentan lograr otro tipo de economía fuera de esas instancias mercantiles, ¿no? Y repito, pues te agradezco mucho me hayas dado la oportunidad de poder participar en tu proyecto, por favor. Gracias. No, a ti, no, y un gusto conocerte, qué alegría cada vez que llegan personas, amigos, hermanas, hermanos de nuestra Abya Yala, de nuestro Anahuac, de nuestro Tahuantinsuyo, pues nos enriquece. Yo creo que eso es clave. Digamos que en tiempos de estos saberes hegemónicos de la modernidad y del crimen y de los genocidios, aún se imponen, digamos, como únicos verdades, ¿no? Como verdades únicas. Y yo creo que la invitación ya para terminar y para hacer como una especie de reflexión es urgente, reconocer que esos conocimientos indígenas, prefiero decirle los pueblos originarios, no son solo válidos, sino esenciales para imaginar, digamos, otras formas de vida, otros mundos, otras economías, otras formas de espiritualidad, de educación y de justicia. Digamos que ese robo de los saberes de los pueblos originarios no es solo un acto del pasado, es una herida que todavía queda abierta. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, ¿no? Que continúa sangrando en cada laboratorio, que patentan, lo que cultiva colectivamente, en cada escuela, que se invisibiliza las lenguas y las cosmologías ancestrales, en cada política pública que se decide sin escuchar, que se hace de una forma ¿cómo es? Mandando, el poder mandando y no el poder obedidencial, pero también es tiempo de resistencia, de reexistencia y de reapropiación y de siembra, ¿no? Las epistemologías del sur no son solo una moda académica, son herramientas precisamente vivas que pueden honrar, blindar y fortalecer la autonomía y la dignidad de nuestros pueblos originarios. Entonces es el momento de pasar del reconocimiento simbólico a la transformación estructural. Ojalá este proceso cada vez se vuelva más, se aglutine y se masifique más con ese pensamiento contrahegemónico. Entonces nos queda por solamente invitar y esta conversación urgente, sino que también los invitamos a todas y a todos a suscribirse a nuestro canal, activa las notificaciones y comparte con este episodio y todos estos episodios y todas estas sabidurías y estas experiencias que se suman cada vez en este tejido colectivo de memoria, de reflexión y de acción, porque no solo es justicia epistémica, habrá justicia social hasta que la dignidad se convierta en costumbre, como dicen por ahí nuestra vicepresidenta. ¿No? Entonces, agradecerles a ustedes, gracias, ¿verdad? Yo soy muy apasionado con este tema de los pueblos originarios. Yo hice una canción precisamente tratando de hacer visible todas esas simbologías que han sido invisibilizadas y uno no sabe qué hacer porque hay
ese desespero que le da a uno, cómo contribuir, cómo solidarizarse con esas voces que han sido minimizadas, el no ser, ¿no? Como decía Fragfano, ¿no? Entonces, bueno, nos queda mucho por hacer, mucho que decir y enviarles un abrazo muy fraterno a todos ustedes, a las personas que nos escuchan, a las personas que circulan estos contenidos y agradecerles por todo el trabajo que ustedes han venido haciendo, escribiendo y contribuyendo en ese cambio de la subjetividad, ¿no? Ese cambio de ese conocimiento y del corazón y de la espiritualidad. Entonces, un abrazo. Gracias, mi doctor Ricardo Contreras Soto, mi doctor Ricardo Tena, y para ti, Felipe, un abrazo también muy caluroso. Chao. Gracias, chao. igualmente. Gracias. Gracias, Armando. Chao. Saludas a Macondo cuando lo veas. Voces y visiones. Diferentes ópticas de la realidad de Colombia y el mundo. Ya.